se llama accio. Es donde yo voy a manifestar la finalidad que tengo con mi discurso. Es decir, en esta parte yo tengo que centrarme en identificar en el discurso qué es lo que yo quiero incitar a que las personas realicen. Acuérdense que una de las finalidades del discurso es la persuasión de la voluntad de la persona. Es decir, yo voy a persuadir a que la persona haga, piense o sienta algo. Y en mi parte de accio lo que yo estoy haciendo es identificar cuáles son los mecanismos. Obviamente que estas partes del discurso, estos momentos de creación del discurso no pueden estar separados, porque el accio, por ejemplo, está íntimamente relacionado con la elocucio, que es el momento en el que yo estoy desarrollando mi estrategia expresiva. Por ejemplo, si yo quiero incitar a un grupo de personas a que vote por mí para diputado local, yo voy a utilizar esta estrategia expresiva con tal de incitarlos a realizar esa acción. ¿Qué acción es? Que voten por mí, ¿sí? Entonces, estos son los momentos de creación del discurso. ¿Tuvieron en cuenta alguno de estos en su creación del discurso? ¿Cuál tuviste en cuenta tú? Acción, un poco de la elocución y pues invencio también. Tuve problemas con dispositivo. ¿La organización de las ideas? Sí. Y memoria. ¿No la consideraste la memoria? No, creo que no. ¿Quién más tuvo en cuenta una o a varias de estas? No, el dispositivo, la organización, un poco acción, invencio también. ¿Lo del medio no? Ok. Entonces, estas son las formas. Si ustedes se dan cuenta, no es nada del otro mundo, son cosas muy sencillas. Fueron sintetizadas por Aristóteles con la función de plantear una estrategia efectiva en la creación del discurso. Sin embargo, no es nada ajeno. Acuérdense que vimos en la primera clase que la oratoria o la retórica es algo bastante inherente a la persona, es algo de lo que nosotros no nos podemos quitar. Los niños desde que son chiquitos empiezan a reclamar o empiezan a pelear o empiezan a tratar de demostrar cosas, por mínimas que sean, y nosotros nos vamos quedando con esa misma tendencia conforme vamos creciendo. Entonces, pues es algo bastante natural que está sistematizado por Aristóteles con la intención de dar un método, de dar un arte, es decir, una técnica. Pero bueno, no es nada del otro mundo tampoco. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Seguros? ¿Alguien tiene un pedazo? Ah, no, aquí está. Bueno, por otro lado están las partes del discurso. ¿Qué partes consideraron en su discurso? ¿Consideraron algún orden o simplemente lo hicieron así como fuera? ¿Como fuera? Pues yo sí traté de que tuviera un cierto orden, ¿no? Un poco explicativo y que hubiera un poco de argumentación para que al final un poco la conclusión. Bueno, eso traté. Ajá. ¿Los demás? Yo empecé con una frase y luego con la definición, luego ya mi desarrollo del tema y luego pues el cierre, que es acción. Bueno, el discurso tiene una estructura.
Normalmente hay autores que dicen que la estructura es parecida a la de un cuento. Inicio, desarrollo, clímax y conclusión, ¿sí? Sin embargo, esa estructura es bastante sencilla. Nosotros vamos a preferir una estructura un poco más complicada, parecida a la de Aristóteles, pero con unas modificaciones que yo le hice para tratar de hacer como más desarrollado el tema. En esta parte, ¿alguien consideró checar el tema del discurso en su manual? ¿No? Simplemente decidieron hacerlo. Bueno, ahí en el manual tienen las partes del discurso. Me parece bien que no lo hayan hecho porque así hablamos de una forma más pura del conocimiento que tienen. No está viciada por las ideas que pudieron haber encontrado en el discurso. Eso me parece bien. La primera parte, que también es definida por Aristóteles, va a ser el exordio. Y el exordio lo podemos entender como la introducción. Sin embargo, el exordio no tiene la función de una introducción como nosotros la conocemos, que la introducción es desarrollarnos ligeramente de qué trata el tema. El exordio tiene principalmente dos funciones, una función enunciativa y expresiva. En cuanto a la función enunciativa, nos va únicamente a platicar de qué trata el discurso, casi es decir, yo les voy a hablar del cambio climático, punto. Ese es en cuanto a la versión enunciativa. Normalmente se ha preferido dentro de la oratoria sustituir el hecho de que sea una introducción en cuanto a decir yo les voy a hablar del cambio climático precisamente por el uso de una frase. Normalmente esto se va a unir con la función expresiva de tal manera que esa frase lo que haga es atraer la atención. Es, digamos, básicamente la finalidad del exordio es atraer la atención del auditorio. ¿Por qué? Imaginémonos nosotros una situación política donde nosotros vamos a decir un discurso y estamos en la Cámara de Diputados. Y entonces la Cámara de Diputados pues siempre es un relajo, ¿no? Están todos durmiendo, o están peleándose, o están comiendo, o están haciendo lo que sea. Entonces yo llego y necesito romper ese ambiente que se está desarrollando, esa atmósfera que se está desarrollando en el momento para atraer la atención. Entonces supongamos que es ese momento en el que está dispersa la atención y yo llego y digo una frase. No sé, díganme un tema el que quieran. El coronavirus. Yo llego y digo una frase como la que dijo la canciller alemana, ¿no? Entonces llego, me paro en el estrado de la Cámara de Diputados y digo, el coronavirus es la mayor amenaza que enfrenta Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, eso ya es algo impresionante, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy llamando la atención a través de lo que puede ser o no exagerado. Nosotros vamos a preferir que sea exagerado porque es donde vamos a llamar la atención de nuestro auditorio si es que está disperso. Entonces el exordio es sumamente importante, es el primer reto del orador. Sobre todo porque es la primera impresión que el auditorio va a tener. Es decir, el auditorio no me conoce, no sabe quién soy, no sabe de qué voy a hablar, no sabe a lo que me voy a referir. Entonces lo que yo tengo que hacer es pararme ante el auditorio y necesito caerle bien. Dice Aristóteles que en el exordio el orador se tiene que mostrar como una persona decente, porque a las personas decentes se les hace más caso. Ahora, por decente no nos vamos a referir a que yo llegue pues con falda larga y con cuello hasta acá y que diga, es una señorita decente. No, pues decente quiere decir que me vea. Bueno, a lo mejor sí se refería a eso, pero nosotros no nos vamos a referir a eso. Nos vamos a referir a que nos vamos a manifestar afables al auditorio. Es decir, Aristóteles dice, por ejemplo, que los podemos hacer reír. Dependiendo de la seriedad del discurso podemos o no hacer reír a la gente, no sé. Le tenemos que caer bien a la gente en el exordio, ¿sí? A través de nuestra frase o a través de el fin que nosotros estemos buscando. ¿Queda claro esta parte? Sí. ¿La manejaron en su discurso? Sí. ¿Todos? ¿No? ¿Tú sí? ¿Tú también? Sí. ¿Ustedes dos? No. Tal vez. La siguiente parte se llama narración. Y esta narración es una
exposición breve del tema. Esta es una parte importante porque va a sostener nuestra argumentación que vamos a desarrollar más adelante. A ver, díganme otro tema que no sea de los que traen su tarea. El uso de las redes sociales. Si estamos hablando de una exposición breve del tema, ¿qué podemos meter en esta parte de redes sociales? Por ejemplo, ustedes en su discurso, supongo que tienen esta parte, a lo mejor no identificada, pero la deben tener, porque es muy importante. Espero que la tengan, si no ya lo iremos viendo, pero considerando los datos que les acabo de dar, considerando que es una exposición breve del tema y que vamos a utilizar datos de sustento, ¿qué podemos decir que va a estar en la parte de la narración? ¿Mande? No sé, se me ocurre. No sé cuántos usan redes sociales o sea, porcentajes. Porcentaje, vamos a meter aquí estadísticas, ¿no? ¿Qué más? Antes de las estadísticas. Lo que son. ¿Qué son? Es decir, las redes sociales las vamos a definir. ¿Qué otra cosa podemos utilizar aquí? ¿Para qué sirve? Tipos, utilidad. ¿Ok? Supongamos que es lo que vamos a utilizar, pero supongamos que estamos en otro tema, que no son las redes sociales. Todos conocemos las redes sociales, todos sabemos lo que son, todos sabemos para qué es utilidad. Vamos a meternos en un problema diferente. Vamos a meternos, por ejemplo, considerando que hay 2 psicólogas, depresión.